¿Quién puede decir dónde anida la verdadera felicidad o cuándo una sombra, fina como un hilo de araña, comienza a tejer la desgracia? Yo, Carmen, a mis 50 y tantos, creía tener las respuestas, o al menos la tranquilidad que dan los años y una vida de trabajo honesto aquí, en Los Rosales, este trozo de Andalucía donde el sol pega fuerte y los secretos, o eso pensaba, duran poco. Nuestra tienda de ultramarinos, la de Mateo, mi marido, y mía, ha visto pasar generaciones. Pero ninguna historia me preparó para la que Sofía, la que fue mi nuera, trajo a nuestras vidas. Mi hijo Antonio, ¡ay, mi Antonio! Un hombre bueno, ingeniero técnico agrícola, trabajador como su padre, pero con un corazón demasiado grande, demasiado confiado. Cuando nos presentó a Sofía, hará cosa de 7 años, todos pensamos que la Virgen nos la había mandado. Maestra, venida de fuera, de una ciudad del norte, con una dulzura en la voz y una amabilidad en los gestos que encandilaban. No era la belleza despampanante de las artistas de cine, sino una elegancia serena, unos ojos que parecían albergar toda la bondad del mundo. Se hizo querer por todos en el pueblo, y por nosotros, ni qué decir. Para mí, que solo tuve a Antonio y a mi Dolores, mi hermana, como familia cercana, Sofía era la hija que nunca tuve. Se casaron en la iglesia del pueblo, una boda sencilla, pero llena de alegría. Al año y poco llegó Lucía, mi nieta, un lucero. Sofía era una madre ejemplar, una esposa atenta, una nuera que siempre tenía una palabra amable, una ayuda dispuesta. Venía a la tienda, despachaba con una sonrisa si yo andaba liada, se sentaba con Mateo a escuchar sus historias del campo. Antonio flotaba, se le veía en la cara. Y yo, ¿qué más podía pedir una madre? Solo que aquella felicidad, como un castillo de arena, estaba construida sobre cimientos podridos. Sofía viajaba a Sevilla de vez en cuando. Decía que iba a visitar a una tía mayor y delicada de salud, o a unos cursos de esos de maestros para estar al día. A nadie le extrañaba. Antonio también se ausentaba a veces, visitando cooperativas en pueblos cercanos. Eran los nuevos tiempos, decíamos, la gente se movía más. Y Sevilla, aunque para nosotros era un mundo, para una mujer culta como Sofía, era como ir aquí al lado. ¡Qué ciegos fuimos! ¡Qué ciegos! La primera punzada de duda, la que me heló el alma, llegó un día de mayo, caluroso como si ya fuera agosto. Mateo tenía una cita importante con un médico en el Virgen del Rocío, en Sevilla. Hacía años que no íbamos juntos a la capital, siempre había algún que hacer en la tienda o en casa. Mientras esperábamos, dimos un paseo por los alrededores del hospital, buscando una sombra donde Mateo pudiera descansar un poco. Y entonces la vi. A unos metros, del brazo de un hombre que no era mi Antonio, y acompañada de otra mujer, mayor, con aires de señora de ciudad, iba una mujer idéntica a Sofía. Pero no podía ser. Esta mujer estaba visiblemente embarazada, con una barriga de varios meses, una barriga que Sofía no tenía, que no podía tener con mi hijo. Me froté los ojos. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que creí que se me salía por la boca. «Mateo, mira», le susurré, pero cuando él se giró ya habían doblado una esquina. Él no vio nada. «¿Qué pasa, Carmen? ¿Te encuentras mal con tanto calor?» Le dije que no era nada, que me había parecido ver a alguien conocido. Pero la imagen se me quedó grabada a fuego, la misma cara, el mismo pelo castaño recogido con gracia, incluso un lunar pequeño que Sofía tenía cerca de la oreja. Y esa barriga. Y la familiaridad con la que la trataba la otra mujer, como si fuera su suegra. El viaje de vuelta es Everett. No dije nada a Mateo, bastante tenía él con lo suyo. Pero mi cabeza era un hervidero. ¿Era posible? ¿Podía una persona parecerse tanto a otra? Intentaba convencerme de que era una casualidad, una jugarreta de mis ojos cansados, pero la inquietud, como una mala hierba, echó raíces en mi pecho. Lo primero que hice al llegar fue ir a ver a mi hermana Dolores. Ella siempre ha sido mi confidente, más práctica y con los pies en la tierra que yo. Se lo conté todo, entre susurros, como si temiera que las paredes oyeran mi locura. Dolores me escuchó con atención, frunciendo el ceño. «Carmen, puede ser un parecido, esas cosas pasan, pero si esa duda te come por dentro, tendrás que hacer algo. Con cuidado, eso sí. Antes de decir nada a Antonio, tienes que estar segura, muy segura». Sus palabras, en lugar de calmarme, me agitaron más. Empecé a observar a Sofía con otros ojos. Cada gesto, cada palabra, cada viaje a Sevilla lo pasaba por el tamiz de mi sospecha. Recordé que un par de veces había vuelto de sus visitas a la tía enferma más cansada de lo normal o con alguna excusa poco convincente para no acompañarnos a la misa del domingo.
Pequeños detalles que antes me parecían insignificantes, ahora cobraban un nuevo y siniestro significado. ¿Y si la tía enferma no existía? ¿Y si los cursos eran una tapadera? Un día, mientras ordenaba el cuarto de Antonio y Sofía, lo hacía de vez en cuando, aunque Sofía era muy ordenada, encontré caído detrás de la mesilla de noche un billete de tren a Sevilla. La fecha era de un martes en que Sofía había dicho que estaba en cama con jaqueca y no había ido a la escuela. El corazón me dio otro brinco. Podía haber una explicación, claro. Quizás lo compró y no lo usó. Pero la duda se hizo más grande, más oscura. Decidí que tenía que volver a Sevilla. No podía vivir con aquella incertidumbre. Le dije a Mateo que iba con Dolores a comprar unas telas especiales para los trajes de la romería, que en los rosales no había tanta variedad. Mateo, como siempre, confió en mí. Dolores, aunque preocupada, aceptó acompañarme. Sabía que no me quedaría tranquila hasta desentrañar aquel misterio. Volvimos a la zona del hospital. Dimos vueltas y vueltas como ánimas en pena. Dolores intentaba ser optimista, pero yo sentía una opresión en el pecho que apenas me dejaba respirar. ¿Y si preguntamos en alguna tienda, Carmen, con una foto de Sofía, disimuladamente? Sugirió Dolores. Pero no me atrevía. ¿Qué iba a decir? ¿Que buscaba a la doble de mi nuera que estaba embarazada de otro? Parecía una locura. Fue la casualidad, o quizás el destino, el que nos puso en la pista. Estábamos sentadas en un banco, agotadas, cuando vimos pasar al hombre que acompañaba a la otra Sofía el día del hospital. Entró en un portal cercano, un edificio de pisos de aspecto moderno para la época. Nos miramos. Sin decir palabra nos levantamos y nos acercamos. En el buzón, entre otros nombres, leí uno que me sonaba vagamente, R. Morales, pero al lado, en una etiqueta más pequeña, casi oculta, ponía Elena G. ¿Elena? Sofía se llamaba, Sofía Ramírez. El corazón me latía, desbocado. Dolores me agarró del brazo. Carmen, piénsalo bien, ¿qué vas a hacer? Pero yo ya no pensaba. Estaba impulsada por una fuerza desconocida, una mezcla de miedo y una necesidad imperiosa de saber la verdad, por terrible que fuese. Subimos en el ascensor. El piso era un tercero. Llamamos al timbre. Se abrió la puerta y allí estaba ella, Sofía, o Elena, o quien fuera, con la misma cara, pero con una bata de casa y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en pánico al vernos. Detrás de ella, en el pasillo, vimos un cochecito de bebé y la barriga. La barriga era innegable, más grande aún que la última vez. «Carmen, Dolores, ¿qué hacéis aquí?», balbuceó, pálida como la cera. Yo no podía hablar. Fue Dolores la que rompió el silencio. «Sofía, ¿nos puedes explicar esto?». En ese momento apareció el hombre, Ricardo Morales, según supimos después. «Elena, cariño, ¿quién es?», dijo con naturalidad y luego nos miró con extrañeza. Y para rematar la escena, desde el fondo del pasillo surgió la mujer mayor del otro día. «Elena, ¿necesitas algo?». «Son amigas tuyas». Nos miró de arriba abajo con cierta altivez. Doña Pilar, su nombre. Sofía, o Elena, se quedó sin palabras. Sus ojos iban de nosotros al hombre, a la mujer mayor, como un animalillo atrapado. Intentó decir algo, una excusa, una mentira más. Es una prima lejana, que se me parece mucho. Estoy ayudándola con el bebé». Pero su voz temblaba y la mirada de terror en sus ojos la delataba. Yo encontré mi voz, una voz ronca, cargada de un dolor que me ahogaba. «Sofía», dije, remarcando su nombre, el que nosotros conocíamos. «¿Quién es este hombre? ¿Y este niño? ¿Y por qué esta señora te llama Elena?». Vi una foto de ella con Ricardo en una mesita del salón, abrazados, sonrientes. La prueba definitiva, si es que hacía falta alguna. La escena que siguió fue caótica. Gritos, lágrimas fingidas de Sofía, la confusión de Ricardo y doña Pilar, que no entendían nada. Sofía intentó arrastrarnos hacia la puerta, susurrando que nos lo explicaría todo, que no era lo que parecía. Pero ya era tarde. La máscara se había caído. Habíamos visto la verdad, sucia y repugnante. Salimos de aquel piso como si hubiéramos escapado del infierno. Dolores me sostenía porque las piernas me flaqueaban. En el tren de vuelta a Los Rosales no cruzamos palabra. Yo solo lloraba en silencio, un llanto amargo por mi hijo, por mi nieta, por los años de engaño. La rabia vendría después, pero en aquel momento solo sentía un dolor inmenso, una traición que me había partido el alma en dos. Llegar a casa y enfrentar a Mateo fue lo primero. Se lo conté todo, con la voz quebrada. Mateo, hombre de pocas palabras, me escuchó en silencio, el rostro endurecido por una tristeza profunda. «¿Y ahora qué, Carmen?», me preguntó al final. «¿Ahora qué?». Esa noche no dormimos.
Solo pensábamos en Antonio. ¿Cómo íbamos a decírselo? ¿Cómo destruir su felicidad, su mundo, con aquella verdad monstruosa? Al día siguiente reunimos el valor. Esperamos a que Lucía estuviera en la escuela. Antonio llegó del campo, cansado pero sonriente. «¿Qué pasa? ¿Qué caras son esas?», preguntó al vernos tan serios. Fue como clavarle un puñal en el pecho. Le contamos todo poco a poco con el mayor cuidado posible, aunque no hay cuidado que valga para una noticia así. Al principio no nos creyó. Se rió, nervioso. «Mamá, eso es imposible. Sofía no haría algo así. La habéis confundido». Pero cuando le mostré el billete de tren, cuando le describí la escena en Sevilla, la barriga, el otro hombre, la otra suegra, su rostro se fue descomponiendo. La negación dio paso a la incredulidad y luego a un horror mudo. Se levantó, caminó por la habitación como un león enjaulado y finalmente se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus sollozos eran los de un hombre al que le han arrancado el corazón. Sofía regresó de la escuela esa tarde, ajena a la tormenta que se cernía sobre ella. Entró en casa tarareando una canción con Lucía de la mano. La niña corrió a abrazarnos. Sofía nos miró, y algo en nuestras caras debió alertarla porque su sonrisa se borró. «¿Ocurre algo?», preguntó, con una falsa inocencia que me revolvió el estómago. Antonio se levantó, los ojos rojos e hinchados. «Sofía», y su voz era apenas un susurro roto. «Tenemos que hablar». La llevamos al comedor. Lucía se quedó con Mateo en la cocina. La confrontación fue terrible. Sofía lo negó todo al principio, con una convicción pasmosa. «Estáis locos. ¿Cómo podéis pensar eso de mí?». Pero cuando Antonio, con la voz temblorosa pero firme, le relató lo que yo había visto, lo que sabíamos, su fachada empezó a resquebrajarse. Lloró, suplicó, intentó manipularnos. «Lo hice por nosotros, Antonio. Necesitaba dinero para ayudarte con tus proyectos del campo». Mentiras. Más mentiras. «Y el otro hombre, Sofía. Y el hijo que esperas o que ya tienes. También son por nosotros», gritó Antonio fuera de sí. Acorralada, sin escapatoria, suplicó perdón. «Os juro que os lo iba a contar. Ricardo es complicado. Su madre». No había justificación posible. Había vivido una doble vida. Había engañado a dos familias. Había jugado con los sentimientos de todos. No sé cómo, pero la noticia corrió por el pueblo como la pólvora. Quizás alguna vecina oyó los gritos. Quizás la tensión en nuestra casa era demasiado evidente. Los Rosales es pequeño y las malas nuevas vuelan. De repente éramos el centro de todas las miradas, de todos los susurros. La vergüenza se sumó al dolor. Antonio, en un arrebato de lucidez dentro de su desesperación, decidió que había que hablar con Ricardo Morales, el otro. Quería que supiera toda la verdad, que no siguiera engañado. Fue un viaje amargo a Sevilla, esta vez Antonio solo. Se enfrentó a Ricardo, le contó quién era Sofía en realidad, o Elena, como él la conocía. La reacción de Ricardo fue de shock, luego de furia. Doña Pilar, la otra suegra, montó en cólera. Resultó que Sofía Elena les había contado que era viuda, que su familia había muerto en un accidente. Una tela de araña de embustes. Sofía no pudo soportar la presión, el desprecio en nuestros ojos, las miradas acusadoras del pueblo. Una mañana simplemente desapareció. Dejó una nota escueta para Antonio, llena de autojustificaciones y reproches velados. Se llevó su ropa y poco más. Lucía preguntaba por ella, y cada pregunta era una nueva puñalada para todos. El tiempo que siguió fue oscuro. Antonio se hundió en una depresión profunda. Inició los trámites para la anulación del matrimonio, un proceso doloroso y humillante en un pueblo como el nuestro. Se encerró en sí mismo, apenas comía, apenas hablaba. Mateo y yo sufríamos viéndolo así, pero intentábamos mantenernos fuertes, sobre todo por Lucía. Mi hermana Dolores venía a menudo, nos traía consuelo con sus palabras sencillas y su cariño. La tienda seguía abierta, porque la vida, mal que nos pesara, continuaba. Yo atendía a los clientes con una sonrisa forzada, mientras por dentro llevaba un luto pesado. Sofía, de ella no volvimos a saber nada con certeza. Corrieron rumores, que si la habían visto en otra ciudad, que si había perdido el hijo que esperaba con Ricardo, o que si se había marchado del país. Su destino quedó envuelto en la niebla de sus propias mentiras. Para nosotros, murió aquel día en que descubrimos su engaño. No había perdón posible para tanto daño. Poco a poco, con el paso de los meses, casi un año después, la luz empezó a filtrarse de nuevo en nuestra casa. Antonio, gracias al amor incondicional por Lucía y a nuestro apoyo constante, comenzó a salir del pozo. Volvió a sonreír, aunque su sonrisa ya no tenía la